podemos contar en el diálogo con un querido amigo y colega, pero un amigo sobre todo, un intelectual, pero un periodista. Me refiero a Emilio Palacio, a quien saludamos esta mañana. Querido Emilio, te saludamos, buenos días. Y Javier Segarra, que es el mayor de todos nosotros, Emilio, va a comenzar con la entrevista. Así que vamos adelante. Después de don Alfonso, Javier. Ay, Dios santo. ¿Cómo le va, Emilio? Buenos días y gracias por estar con nosotros en la plataforma aquí. Buenos días, Javier. Buenos días, Eduardo. Buenos días, todo lo demás, que veo que está el equipo completo ahí. Completo. Yo creía que el más viejo era yo, no tú. Muy bueno. Bienvenido, estimado Emilio. La verdad que el país vive situaciones complicadas tras lo del asesinato de Fernando Villavicencio. Este Ecuador que no termina de despegar, este Ecuador que todavía tiene problemas desde el punto de vista de la realidad política, ¿hacia dónde podemos apuntar los ecuatorianos con esta campaña y los candidatos que tenemos para este domingo? Bueno, creo que el país vive un momento de gran incertidumbre, difícil suponer qué es lo que va a pasar ni siquiera el domingo, porque hasta ahora no se confirma la candidatura de Cristian Zurita, aunque hoy día en la mañana le escuché a la presidenta del Consejo Nacional Electoral tranquilizando a la ciudadanía en el sentido de que casi afirmó que la candidatura sería inscrita. En ese caso, al menos, eso estaría resuelto. Yo veo un ambiente de desolación moral, de confusión. Me recordó, con las distancias debidas, por supuesto, cuando murió, el país se sintió como huérfano. Incluso los antiroldosistas sintieron que algo estaba mal, porque no habíamos garantizado la vida del presidente del país. Peor en este caso, en que lo asesinan. Y junto con eso yo veo una cosa terrible, que es que aparentemente a nadie le interesa que todo el electorado de Fernando Villavicencio, que será mayor o será menor, pero es una parte importante de la población, no le interesa si tiene representante o no en estas elecciones. Es casi desde abajo que ha venido la protesta y que ha, pues, en mi opinión, puesto contra la pared a las autoridades electorales. De lo contrario, es como que todos por fuera daban el pésamo, pero por dentro decían, bueno, es una buena noticia porque Fernando Villavicencio era muy peligroso para algunas personas. Luego, cuando la nominan a la candidata a la vicepresidencia, Andrea González, casi dio la impresión de que ella podía capitalizar todos los votos de Fernando, porque es una mujer inteligente, una mujer muy buena oradora, simpática, mujer joven, entonces tampoco la dejan inscribirse. Primero le matan el candidato y luego no le dejan inscribirse a la vicepresidencia. Se inscribe Cristian Zurita y nos dicen que hay que ver. Entonces se crea un ambiente de desolación que no sabemos qué puede ocurrir. Yo mucho me temo que si la papeleta electoral de Fernando Villavicencio logra la mayoría de los votos y por alguna razón se anulan esos votos, el nuevo presidente será un presidente que no tendrá sustento político. Como digo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral nos ha tranquilizado y ojalá que sea así para que la gente sienta que, bueno, yo estuve representado en esas elecciones. Y hay una frase que usted ha señalado: sustento político. Cualquiera que fuese en el próximo presidente de la República para un periodo de año y medio, no le va a alcanzar el tiempo, punto uno. Hay temas tan complicados como el de la inseguridad que requiere mucho más tiempo para poderle buscar una solución en lo posible. Pero ahí está el dilema de los ecuatorianos, porque estamos realmente cerrando un ciclo con el actual régimen y comenzando con quien vaya a ser presidente de la República para los próximos 18 meses, ¿no? Bueno, aunque no hubiera habido el asesinato de Fernando, el próximo presidente la tendría bien complicada. Ya. Yo no creo que ninguno de los candidatos, ni ningún otro candidato que pudiésemos imaginar, podría resolver los graves problemas que tiene el Ecuador en un año y medio. Yo creo que
Los candidatos, pues claro, tienen que ofrecer porque estamos en campaña electoral, pero la realidad es que no van a poder cumplir con muchas de las promesas que están haciendo. La situación económica no es fácil porque la muerte cruzada generó primero el intento de golpe de Estado y luego la muerte cruzada generó un clima de inestabilidad política y entonces los inversionistas no saben qué va a pasar. Se añade esto de la delincuencia que termina en el asesinato de un candidato presidencial y con menor razón hay algo de seguridad como para que los inversionistas se sientan interesados en mirar hacia nuestro país. Si el sí triunfa en la consulta del Yasuní, ya se lo ha dicho varias veces, eso nos va a costar un ojo de la cara. Y la seguridad es un problema que creo que no se lo comprende mucho porque se lo compara con Bukele. Entonces, esto se arregla con mano dura. Y no es así, no es así. Bukele pudo solucionar el problema porque las pandillas en El Salvador no son narcotraficantes y por tanto no tienen el dinero necesario para comprar jueces, policías, políticos. Son asesinos. Descarados, desalmados, no tienen corazón, pero no tienen lo que hace falta que tienen los narcotraficantes. Entonces, fue difícil, yo no digo que fue un regalo para Bukele, pero podía ganar esa pelea en un corto plazo. Con los narcotraficantes es otra cosa. Ese es otro No tema. pudo México, no pudo Colombia, nosotros no sé por qué los candidatos están diciendo que van a arreglar el problema. Deberían decirle la verdad a los ciudadanos. Esto es una cosa complicada. Yo creo que los ciudadanos lo entenderían si se les hablara con claridad. Súmale tú a eso que cualquier presidente que asuma va a tener la sombra, tú ganaste porque mataron a Fernando Villavicencio, cosa que no necesariamente es verdad, no estoy diciendo eso, claro. A lo mejor igual hubiera ganado, pero para mucha gente va a quedar esa sensación, tú estás allí porque lo mataron a Fernando, si no tú no estuvieras allí, y eso debilita a cualquier gobierno. El nuevo presidente que gane, vamos a tener que darle un apoyo bastante firme para que pueda culminar su periodo. Apoyo no quiere decir guardar silencio frente a los errores, a los mal pasos que vaya a dar, habrá que decirlo, pero el tono con que lo digamos es muy importante. Estimado Emilio, Ramiro Cepeda continúa con el diálogo. Emilio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ramiro? Gusto escucharte. Igualmente, dame tu apreciación. ¿Cómo viste el debate el día domingo? En el término formal, ¿cuáles son tus puntos positivos y cuáles son tus bemoles dentro de lo que sucedió en esquema, moderadores, tipo de preguntas y respuestas? Bueno, es inevitable, al menos para mí es inevitable comparar a todos los candidatos que se presentaron con Fernando Villavicencio. Y es inevitable no solo porque él también era un candidato que no estuvo allí, porque lo mataron, sino porque era un polemista, una persona que sabía manejar la tribuna, el debate de una manera extraordinaria. Ninguno de los que estaban allí se le equiparan en ese aspecto. Eso no quiere decir que no puedan hacer un buen gobierno, que no sean preparados, que no sean inteligentes, que no tengan personalidad, todo lo que tú quieras. Pero la capacidad de debatir es una capacidad especial y Fernando Villavicencio la manejaba extraordinariamente. Ninguno de los que estuvo allí estuvo a la altura de... Yo creo que si Fernando Villavicencio hubiera estado, ganaba de largo, ¿no? Lo que, repito, no quiere decir que sería el mejor candidato presidencial, simplemente estoy constatando eso. Luego, de los que intervinieron, me llamó la atención el chico Novoa, una persona que está preparada. Me pareció que Otto Sonnenholder supo jugar un buen papel. No es por ese lado las debilidades de ninguno de ellos dos, ¿no? La de Novoa va por su falta de experiencia, su juventud. Para manejar un país se necesita una experiencia, ¿no? Otto Sonnenholder la tiene más, pero también pesa sobre él lo que le dijeron, tú te fuiste. Entonces,
tienen esos dos bemoles. Pero si tuviese que decirte quién ganó el debate, yo te diría que está entre esos dos. ¿Y cómo lo viste a Top y cómo lo viste a Herbas? Bueno, comienzo por Herbas, ¿no? Herbas, eso de que te fuiste, hay que multiplicarlo por 10, ¿no? O sea, terminó la campaña electoral y desapareció Herbas, no se supo nada de él. Y en política, el que se va, se lo olvida, ya no se sabe. Y además uno se pregunta por qué está callado. Había un intento de golpe de Estado y no dijo nada. Entonces, esa es un peso sobre él que cuenta muchísimo, ¿no? Además de que el partido es otro partido, Izquierda Democrática, por más problemas que tenía, es un partido bastante estructurado, con cuadros, y ahora cada uno está por su lado, ¿no? ¿Verdad? The Topic me parece que obviamente que es una persona inteligente, una persona preparada, pero es imposible sacarse de la cabeza la idea de que él piensa que todo se arregla con, como él mismo lo decía, ¿no? Es la seguridad, la seguridad, la seguridad, y no es así. La deuda externa no la arreglas con seguridad, la producción petrolera no la arreglas con seguridad. Por supuesto que con seguridad habrá mejores condiciones, pero no de ninguna manera solucionarás todos los problemas, ¿no? Tampoco la compra de medicina, tampoco muchos problemas, casi todos los problemas que tiene el país son problemas particulares que requieren un esfuerzo específico. Y don Yacu Pérez y doña Luisa González. Bueno, de Luisa González, no sé, Andrés, no mientas otra vez, ahora se convirtió en eso ya lo hicimos, eso ya lo hicimos, eso ya lo hicimos, era una frase tan repetida y además ellos durante los últimos periodos, durante esta campaña electoral, trataron de presentarse como una fuerza que ya no quería la polémica, que ya no quería el odio, y sin embargo la señora entró pateando la puerta, ¿no? Como en las películas de los vaqueros, y demostró que luego pues Rafael Correa lo ratificó, ¿no? Mucha bronca. Entonces no vi que ella entendiese que el electorado estaba muy preocupado, los que iban a votar por Fernando y los que no iban a votar por Fernando, y estaban igual de preocupados de que en el Ecuador se asesine a un candidato a la presidencia. Y entonces en ese clima, por favor, calmémonos un poco, seamos un poco más moderados. Y de Yacu Pérez, pues me parece que Yacu Pérez, no sé a qué imagen quiere transmitir, porque yo no vi al líder indígena que lucha por su pueblo, sino a un simpático personaje histriónico, muy alegre, siempre contento, pero no me dijo nada con respecto a su capacidad y a su programa de gobierno. Eduardo. Yo hacía un recuento, ¿no? El Ecuador tiene 31.000 PPLs y 60% de esos 31.000 PPLs dicen que ellos son integrantes de alguna organización, la que sea, que tenga que ver con delincuencia organizada. Entonces estamos hablando, si multiplicamos 6 por 3, de 18.000 individuos. Y me recuerdo a Colombia de los años 80. En un momento tanto el M-19 como la FARC y el ELN tuvieron esa cantidad de combatientes irregulares. Pero Colombia es 2 o 3 veces más grande que el Ecuador y con 2 o 3 más gente, o sea, población. Entonces, yo coincido plenamente en este análisis con el que tú dices, que necesitas, aparte de mano dura, otros estamentos como darle posibilidad a la juventud, a espacios lúdicos, de deportes, de crianza, de negocios, de ayuda con negocios, para que la gente pueda dejar estas cosas y pueda tener mejores resultados. A Colombia no le fue tan mal como eso, Emilio. No le fue tan mal con eso, Emilio, ¿no te parece?
De todos los factores que tú has mencionado, estoy completamente de acuerdo con todos ellos, pero yo agregaría uno. Para luchar contra la violencia se necesita un liderazgo que una las fuerzas del país en contra de un enemigo poderosísimo. La falla más grande que hemos tenido en estos años, 2 años que llevamos esta violencia escandalosa, es que no ha habido un liderazgo capaz de unir al Ecuador en torno a esta lucha. El gobierno, el presidente, sin ninguna duda que tienen parte de responsabilidad, pero los verdaderos culpables son los golpistas, ¿no? Que buscaban a toda costa tumbarlo a Lazo y entonces le cerrocharon el piso por donde pudieron, incluso si eso significaba dividir al Ecuador, mostrar un frente desintegrado con respecto a un enemigo tan peligroso como este, ¿no? El nuevo presidente lo primero que tiene que lograr es eso. Tiene que lograr presentarse ante el país como un líder. Fernando Villavicencio, si alguna virtud tenía, aparte de la de ser un gran polemista, era esa. Yo era el único que convocaba gente a las calles. Entonces me dicen, no, eso ya no importa, eso ya no cuenta en una campaña electoral. No sé, a lo mejor no cuenta, a lo mejor no le daba ningún voto, pero me demostraba que el tipo tenía seguidores, que el tipo tenía gente que quería que él sea presidente, no como en las elecciones anteriores para derrotarlo a Correa, sino para derrotarlo a Correa, pero además porque ahora tenemos un líder. Había cierta expectativa, casi fe, alcancé a ver en ciertos sectores en Fernando Villavicencio, ¿no? Vi las mismas cualidades, por supuesto, guardando las distancias en la candidata a la vicepresidencia, ¿no? Yo creo que esa chica nos va a dar una sorpresa en el futuro. Muy inteligente, muy preparada, con una muy buena oradora, joven, por supuesto, con carisma para los jóvenes y para toda la población, y creo que por eso le cerraron las puertas, porque era capaz de capitalizar toda esa votación que se empezó a volcar, no solo los votos que ya tenía Fernando, sino todos los que faltaban y la gente que se empezó a virar. No olvidándonos nosotros de que las encuestas que se hacían, que yo no creo en ninguna encuesta, pero de todas maneras tomémosla como referente, se olvidaban de que había un 40% de indecisos. Y un 40% de indecisos que no sé, ellos mismos no sabían hacia dónde iban a ir. Y que en el momento del asesinato probablemente dijeron, bueno, yo no sé por quién votar, pero sí sé que a este hombre lo mataron y yo no quiero que eso pase en el Ecuador. Pudo haber sido una cosa abrumadora. A Cristian Zunirita yo lo conozco, por supuesto, cuando nos persiguieron, a él también lo persiguieron. El juicio contra mí y contra el Universo se dio al mismo tiempo que el juicio contra Juan Carlos Calderón y Cristian por el libro El Gran Hermano, pero es un conocimiento de ese nivel. No lo conozco como orador, no lo conozco como conductor, como líder político. Vamos a ver si él tiene esas cualidades en los pocos días que le han dado, lo cual me parece una barbaridad, también una injusticia completa. Es una barbaridad, coincido plenamente contigo, Emilio. Es una barbaridad porque esto pasó. Pienso también, y no sé si tú consideras, y Javier, lo conversábamos, que va a haber un voto, aun cuando no esté ya en este plano, por el equipo de Fernando Villavicencio y por sus listas. He escuchado gente decir, voy a votar por tal para presidente, pero para la lista de asambleístas, todo por la 25. Un poco parodiando esto, que es como un homenaje para Fernando Villavicencio. Pero también, mi querido Emilio, porque la gente entendió que en el gobierno que estamos hubo una deficiencia, y esta deficiencia fue que no se pudo capitalizar una mayoría legislativa, y esto le hizo mucho daño al gobierno, porque no habiendo tenido una mayoría legislativa, y esto no significa ningún tipo de cuestión ética, habiéndola negociado en el buen término, hubiera ayudado mucho más. Entonces la gente no quiere dejar esta mayoría, y habiendo visto a Villavicencio como trabajó con una persona más en la comisión, dice, vamos a votar por toda la lista de la 25 y para presidente por fulano, sutano, mengano, perencejo, Emilio. Me parece que tienes toda la razón. El que mayores posibilidades tiene
de salir como el gran triunfador en las elecciones del domingo, me da la impresión que es la lista de asambleístas de la lista 25, ¿no? Aquí no hay la razón de que, bueno, pero es que ya no está el candidato, lo cambiaron al otro, que no, si el razonamiento que yo he escuchado es si Fernando Villavicencio los escogió, por algo será. Y entonces eso puede darse. Con respecto a la presidencia, eso ya depende de muchos factores. Veo que hay una tendencia a responsabilizar de este asesinato a Rafael Correa. Yo creo que eso hay que tener primero pruebas, hay que tener elementos de juicio para sacar una conclusión. Pero lo que está fuera de dudas, al menos para mí, es que Rafael Correa creó un clima de odio contra Fernando Villavicencio. Lo creó contra Juan Carlos Calderón, contra Cristian Zurita, contra Emilio Palacio, contra Carlos Vera, contra Jorge Ortiz, contra Carlos Gijón. Pero poco a poco, sobre todo cuando se fue deshaciendo de todos nosotros, puso todos los fuegos sobre Fernando Villavicencio. Entonces, una responsabilidad, si no directa, porque eso todavía habrá que investigar si él u otro dirigente político tuvo algo que ver, lo que sí hay es una responsabilidad en el crear un clima de violencia y señalar a la persona que se iba a dirigir esa violencia. Acuérdate conmigo, dijo en cadena nacional de televisión, si lo encuentro Emilio Palacio le voy a caer a patadas. Es una barbaridad. A los 2 días en Twitter un señor puso $100,000 de recompensa por mi cabeza y al día siguiente otro, yo doblo 200,000 por la cabeza de Emilio Palacio. Eso era un llamado a asesinarme. No porque necesariamente él lo hiciese o porque él tuviese que ver algo, no es que contratase, sino que salía un loco fanático, que a nadie le falta un loco fanático seguidor, y venía y me mataba, además para cobrar los 100,000 o 200,000 dólares, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a una responsabilidad señalada en el Código Penal, en el artículo 175, según me explicaron los abogados, del delito de odio. Y ojo, delito de odio que no necesariamente se produce cuando la persona ha muerto, aunque no haya muerto. Conmigo, Rafael Correa cometió un delito de odio. Nadie lo ha juzgado, nadie le ha dicho nada, está tranquilo por ese lado. Pero en el caso de Villavicencio, también cometió un delito de odio por haber creado ese clima y debería, en homenaje al hecho de que este hombre murió, independientemente del papel que Correa haya tenido en eso o no, pero murió, entonces debería tomarse en cuenta todos los que contribuyeron a crear ese clima desfavorable. Por favor, Jaime Velázquez, con 2 preguntas. Está Luisa y Enrique aquí, hay otro invitado. Por favor, Jaime, adelante. Gracias, Eduardo. Buenos días con todos. Emilio, un placer tenerlo por acá. La verdad es que la pregunta del millón es ¿cómo ve usted la democracia en el Ecuador? Realmente hacia allá va apuntado porque hay mucha desazón, hay mucha depresión en el pueblo ecuatoriano, sobre todo por lo pasado con Fernando Villavicencio. Cuéntanos cuál es su apreciación desde su punto de vista. A ver, yo te di primero que un saludo a la distancia, ¿no? Una gran alegría conversar contigo. Yo te diría 2 cosas que se juntan en este momento en el Ecuador. Yo creo que el pueblo ecuatoriano sigue creyendo en la democracia. He visto unas encuestas que se hicieron de América Latina. En América Latina el 66% de la población todavía cree en la democracia. Yo me quedé asombrado, un número muy alto. Y Ecuador está por encima de ese promedio. Entonces el pueblo todavía todavía quiere la democracia. Pero el problema es el siguiente, que la democracia, digo yo, que es como el sistema eléctrico de una casa, que tiene fusibles por todos lados. Y entonces se quema un fusible, pues el sistema sigue funcionando porque está el resto del sistema que no se detiene. El problema con la democracia ecuatoriana es que con el asesinato de Fernando Villavicencio se quemaron todos los fusibles. No hay fusibles. La única posibilidad era que le permitiesen inmediatamente a la lista de Fernando poner a quien ellos quisiesen poner. Habría devuelto algo de confianza, pero ahora no se sabe.
No se sabe si las elecciones van a ser de verdad democráticas o no. Va a quedar una sombra de duda y nos va a costar mucho trabajo revertir eso. Repito, hay un terreno agotado porque yo veo que el pueblo ecuatoriano sigue creyendo en la democracia, pero también el pueblo ecuatoriano no es tonto y se da cuenta de que las instituciones democráticas no funcionan. Mira esta actitud que yo no la entendía, pero para nada, ¿no? Proponen a la señorita Andrea González de candidata y el artículo 8 en el literal 3, el numeral 4 y el artículo tal, y buscaron con lupa qué disposición legal impedía a la señora participar. Y nadie buscó donde la Constitución dice que a los ciudadanos se les garantiza el derecho a estar representados. Y hay un montón de ecuatorianos que querían ser representados por Fernando Villavicencio o por quien lo reemplazase. Y a esa gente le quitaron ese derecho. O sea, era más importante que tiene que presentarse 24 horas, 36 horas antes de, porque eso dice la ley, que la otra afirmación que dice claramente no se le puede quitar a la población el derecho a estar representada. Correcto, totalmente de acuerdo con usted, Emilio. Inclusive se dice que la interpretación de las leyes en un momento dado entre dos abogados nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Porque la verdad es que uno da su versión o su criterio versus el otro. Sin embargo, de todo esto y volviendo a la consulta que usted hablaba, no dice de la encuesta que usted hablaba, también se dice que hay mucha esa decepción que sienten los ecuatorianos y prefieren 1000 veces un gobierno militar. ¿Usted qué saca de conclusión a esto? Porque efectivamente se cree en la democracia, pero como se ha perdido tanto, hoy en día se habla mucho de un gobierno militar o que de alguna manera los militares toman el poder. ¿Qué decirle a la gente que nos escucha y cuál es su opinión al respecto, mi querido Emilio? No sé, te estoy dando mi opinión y no quiero decir que es la verdad última y revelada, ¿no? Yo estoy viendo que ese llamado a la dictadura militar de algunos sectores de la ciudad no es un llamado, señores militares, vengan ustedes, tomen el poder y hagan lo que les parezca y quédense ahí hasta que todo esto se arregle. Yo creo que es que ante la falta de una salida, como te dije, se quemaron todos los circuitos, no funciona el sistema eléctrico, tú llamas al electricista que te arregle el sistema y cuando el electricista medio te ha puesto ya unos fusibles, bueno, se va y ya está. Yo no creo que nadie esté esperando que los militares vengan a quedarse indefinidamente. Es como que si buscasen una salida porque no ven otra salida. Esa es la realidad. Y de verdad es difícil encontrar esa salida. Cuando no le permiten a un sector tan importante de la población tener representantes, oye, las cosas están funcionando mal. Esto no funciona. Así es, Emilio. Le doy el paso a Luis Algarillo, que tiene más preguntas para usted, mi querido Emilio. Un abrazo a la distancia. Adelante, Luis. Gracias, Jaime. Muy amable. Emilio, qué gusto saludarlo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Gracias, lo propio, querido Emilio. Mucho se ha analizado cuál va a ser el escenario en el que se va a desenvolver el próximo gobernante y cuáles deberán ser sus prioridades. Yo quisiera poderte preguntar, Emilio, ¿cuál crees tú que deba ser el campo de acción de la próxima asamblea? Hay quienes hablan de la necesidad de ir hacia una reforma del Código de la Democracia y también a una reforma del sistema de partidos políticos. Bueno, mira, si vamos a hablar de reformas legales, la única reforma legal que serviría es de echar a la basura esa cosa que le llaman Constitución y que no es sino un mamotreto, porque tiene esa característica, ¿no? Si tú quieres decir que es de día, está el artículo tal. Y si tú quieres decir que es de noche, entonces está el artículo tal. Y entonces el que tiene el sartén con el mango es el que decide cuál artículo se usa. Y entonces te están cambiando y no es un documento que nos diga, que nos permita avanzar en la construcción de una democracia. Es un documento que le sirve al que tiene el sartén por el mango para hacer lo que le da la gana. Fíjate esto de los jueces. Dice que tienen derecho los jueces a liberar a quien les dé la gana. Eso es una barbaridad, no sé, del tamaño del Pichincha. Es decir, ¿cómo puede funcionar una sociedad que tenga esa garantía? En Estados Unidos hay ese tipo de garantía.
pero a nadie se le ocurre aflojar a un un narcotraficante comprobado, un asesino, un sicario, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera reforma legal. Todo lo demás es secundario. Tú puedes poner la ley que quieras, que echa la ley, echa la trampa. Alguien va a decirte, no, pero es que la Constitución, el artículo tal, el 3, el 4, el inciso 28, y tenemos ahora un montón de especialistas en Constitución, ¿no? Que son como unos expertos que tienen un microscopio jurídico y entonces encuentran el artículo más chiquitito que sirve para demostrar lo que ellos quieren que se consiga, ¿no? Yo veo que más por el lado legal la cosa está por lo que te decía hace un momento, ¿no? Es decir, el liderazgo. Lo más importante es conseguir que el nuevo presidente logre algo de liderazgo, algo de fuerza política, para, por ejemplo, comenzar diciendo, venciendo esas trabas que se ponen de que se ha demostrado que los directivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entraron por la ventana al cargo y sin embargo ahí están, ahí, nadie les hace nada. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza política, no en el sentido físico, en el sentido moral de la palabra, que diga, esto no puede ser. Emilio. Así como ocurrió con lo de la candidatura de Cristian. Nadie, algunos, ustedes, Coavisa, por ahí algún otro periodista, ha defendido el derecho de Zurita. No somos nosotros, fue el pueblo el que impuso esa candidatura. Emilio, Si la impuso. una pregunta final. ¿Cómo están las cosas? ¿Crees que habrán sorpresas este domingo? Y en ese mismo contexto, si está o no garantizado por parte del Consejo Nacional Electoral y de cada una de las organizaciones políticas la transparencia de los comicios y el respeto a la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Mira, para el domingo no está garantizado absolutamente nada. Si gana fulano o gana mengano, será una sorpresa para algunos, pero será una realidad para otros. Eso no va a cambiar. Si va a haber fraude o no va a haber fraude, yo creo que la trayectoria del actual Consejo Nacional Electoral no ha sido tan mala como algunos lo evaluó, pero yo creo que en este momento están muertos de miedo. Y si gana alguien que no me quiere y me demanda y me lleva a juicio y me mete en la cárcel, entonces tratan de contentar a todos, sobre todo al que ven que tiene un poquito más de fuerza. Esa es la realidad y los entiendo. Están, como casi todos los funcionarios públicos en el país, el que más patea, ese es el que termina imponiéndose. Y entonces no sé qué es lo que vaya a pasar. Veo que hay una fuerza que viene de abajo, la fuerza del pueblo, la fuerza de la opinión pública, y ojalá que sea esa la fuerza que predomine. Muchas gracias de mi parte, querido Emilio. Gracias, querido Emilio. Te mandamos un abrazo, suerte, seguiremos conversando. ¿Ah? Lo mismo para ustedes, un gusto escucharlos. Hasta luego. De igual manera, 9:28 de la mañana, saludamos, ya está con nosotros.